Buenas tardes nuevamente. Vamos a dar a la segunda parte de la clase de geopolítica, cuarto año secundaria, 15 de, 15 de junio. Muy bien. Vamos a hablar sobre las escuelas geopolíticas, sobre cómo cada país tiene una manera de dirigir sus intereses para lograr su propio bienestar y su propio desarrollo. Ese bienestar, ese propio desarrollo que tiene cada país, trae una consecuencia. El hecho de que perjudica a otra población, a otro país, a otro estado y a otra sociedad. Es decir, yo logro en mi país, vamos a decir, una buena sociedad, una buena economía, un buen modo de vida, pero perjudicando a otra sociedad, a otro país, a otra región. Entonces, eso es lo que... Y eso se viene vamos a decir, usando desde la época del colonialismo. Claro, por supuesto, esto lo iniciaron España, Portugal, después lo acentuaron mucho más por todo el mundo, fue Inglaterra y Francia. ¿No es cierto? Ahora, en la actualidad, por supuesto, se habla sobre neocolonialismo, algo así como lo aplicado ¿cómo se llama?, con Estados Unidos. Muy bien, vamos a pasar un pequeño video sobre este tema que vamos a ver, después lo vamos a explicar, ¿correcto? A ver, presten atención. Y bueno, no hay nadie más para admitir, ¿eh? No aparece nadie en pantalla. Entonces vamos a dar paso al video, ¿ya? A ver, presten atención. Hola a todos, bienvenidos a nuestro video tutorial nuevamente. Vamos a hablar en el presente video sobre qué es el imperialismo. Y se nos va a ser necesario también diferenciar este concepto de lo que es el colonialismo. Muchos solemos confundir estos dos términos, por eso vamos a definirlos inmediatamente. Les cuento que cuando nosotros hablamos de imperialismo, debemos entenderlo como la dominación de un país sobre otro, a nivel económico, ¿sí? Un país sobre otro, un país que tiene el dominio de la economía de otro país. Pero ahora vayamos a definir qué es el colonialismo y por qué lo diferenciamos. Porque el colonialismo no es la dominación de un país sobre otro a nivel económico, sino que es la ocupación efectiva de un territorio. Y vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, el imperialismo lo hemos traducido, por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos, que es el país imperialista más importante, sobre todo lo que es el tema del petróleo. La ocupación, la dominación económica de muchos países por el tema o el interés en el petróleo. Por ejemplo, para dar un ejemplo, hay muchos países también dentro de los que son las potencias imperialistas de hoy en día. El colonialismo, que es la ocupación efectiva de un territorio, es decir, un país que lleva un territorio y lo maneja y lo gobierna. Tenemos, por ejemplo, el caso de las Islas Malvinas, que son colonia inglesa ubicadas al sur de la Argentina. ¿Sí? Muy bien. Pero vayamos al imperialismo. ¿Por qué este señor que vemos aquí, este político ruso tan importante, el señor Lenin, ha hablado y ha estudiado el tema del imperialismo? El imperialismo tiene una larga historia, pero como concepto se gesta a partir del siglo XIX. Y dentro del estudio que ha hecho Lenin, si se quiere, ha realizado un análisis muy importante sobre lo que era el imperialismo y ha dicho que el imperialismo es la etapa superior del capitalismo. El imperialismo es la etapa superior
del capitalismo. Es decir, luego del capitalismo vendrá el imperialismo. La concentración monopólica se expresa como la etapa superior del imperialismo. Pero, ya visto lo que era el imperialismo, vayamos, señores, directamente a conocer un poco la historia, ¿sí? ¿Cómo comienza la etapa de expansión colonial, el periodo de expansión colonial? Por ende, vamos a pasar a ver nuestro siguiente mapa. Esto es África. África. Y nosotros lo que queremos demostrar en este mapa, África en el 1800, lo que queremos demostrar en este mapa es la colonización de África repartida como una torta entre las potencias que hemos marcado aquí. Por ejemplo, en color amarillo, todo lo que es España, en color verde, las colonias inglesas en África, en rojo las francesas, ¿sí? A ver, la expansión colonial, vamos a ir aclarando, expansión colonial, ¿sí? Se mueve por el desarrollo económico, es activado por la economía, tiene un interés exclusivamente económico, ¿sí? Ahora bien, en el siglo XIX nosotros vamos a ver cómo África y Asia van a empezar a sufrir un movimiento de ocupación colonial, sobre todo de las potencias europeas. Pero Estados Unidos y Japón también van a ser dos potencias que comenzarán a tratar de colonizar diferentes territorios del mundo. A principios del siglo XVI, ¿sí? El imperio colonial europeo va a nacer con la conquista de América. Conquista de América. Podemos decir que aquí comienza la etapa más fuerte. Y también se va a producir un establecimiento de las primeras sucursales, si se quiere, en Asia y África. Entonces, Asia y África también sufrirán esta expansión colonial. El ejemplo de África lo estamos viendo aquí presente, ¿no es así? En el siglo XIX, la cosa va a continuar, porque Gran Bretaña va a interesarse, va a penetrar en la India. Y Francia, por su parte, se va a establecer, como vemos, en color rojo, en África del Norte, dominando toda África del Norte. Gran Bretaña, por su parte, les cuento, para darles un ejemplo, ocupa Egipto en 1882. Ocupa Egipto en 1882, ¿sí? Y organizará una serie de bastiones y protectores en torno a la India para poder dominar económicamente a la India. África es, si se quiere, el lugar donde se va a dar la mayor expansión colonial y ocupación de las potencias europeas, como estamos viendo en el mapa. Y ahora los invito a que pasemos a nuestra siguiente imagen, porque ahora les contaré quién es este señor. Entre noviembre de 1884 y febrero de 1885 se van a congregar en la conferencia de Berlín las principales potencias europeas interesadas en África. ¿Qué pasaba? Las potencias se comenzaban a enfrentar, empezaban a mirarse con recelo porque todas querían una porción de África, pero no la misma porción. Siempre había una que quería más. Entonces se genera esta conferencia de Berlín a partir de noviembre de 1884. Como decíamos, donde se congregaba a los principales representantes de las potencias europeas que estaban interesados en ocupar África. En esta conferencia de Berlín también se trató de definir y delimitar las condiciones en que se ocuparía África.
condiciones de la ocupación. Es decir, muchachos, ¿cómo vamos a ocupar? ¿Cómo vamos a ir penetrando en los diferentes territorios? Desde aquí, desde este momento, se va a acelerar el reparto de África y la expansión colonial pasa a ser una forma de imperialismo militar, porque se van a empezar a crear rivalidades entre países. Entonces se pasa de una expansión colonial a una, si se quiere, forma de imperialismo militar, a una forma de imperialismo militar. Como decíamos, los países se empiezan a empezar a pelear, ¿sí? A ver, esto es mío, no sé, este país es mío, pero la conferencia de Berlín, si se quiere, ayuda a calmar los ánimos y a posteriormente generar esta nueva forma de imperialismo militar que duró hasta el siglo XX, como veremos después. Hablemos de las consecuencias propias del imperialismo, ¿es así? De la ocupación, de la dominación económica de un país sobre otro, porque una vez que estas potencias europeas comenzaron a ocupar, y a dominar económicamente estos países subordinados, los medios de transporte evolucionaban. Medios de transporte evolucionan, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en Inglaterra comienza a construir ferrocarriles en varias partes del mundo para poder reactivar la economía en sus propias colonias. Como decíamos, se desarrollan los ferrocarriles, como vimos en el video propio de la Revolución Industrial, la segunda etapa, y los barcos a vapor. También va a haber un acrecentamiento de la velocidad horaria y la ampliación de mercados, ¿sí? Ampliación de mercados, porque una vez que se ocupaban las colonias, se comenzaba a activar la economía de las mismas, se progresa en la medicina y se lleva avances medicinales a lugares remotos, progresa la medicina, ¿sí? Más o menos para delimitar algunos avances propios o consecuencias propias del imperialismo. Y también, por ejemplo, aparecen los grandes bancos y los grandes sistemas de depósitos. ¿Por qué? Para que los burgueses capitalistas pudieran resguardar su capital. Este periodo fue el que fue definido como la era del imperialismo, ¿sí? Para el desarrollo de la economía, es lo mejor que le pudo pasar al capitalismo, perdón. El imperialismo es lo mejor para el capitalismo. No hay mayor forma de acumular capital que por medio de la expansión colonial, ¿sí? Del dominio económico de centenares de ciudades de una potencia sobre otras. El imperialismo, por ende, va a permitir que el capitalismo sobreviva, sobre todo que sobrevivan los grandes monopolios, ¿sí? Es necesario el capitalismo dentro de toda etapa imperialista. También veremos cómo van a empezar las luchas interimperialistas, es decir, el reparto del mundo entre las grandes potencias capitalistas, y por eso veremos en los próximos videos qué va a pasar, cómo influye el capitalismo y la rivalidad entre las potencias en la generación, ¿sí? O en la incentivación para que se genere la Primera Guerra Mundial a partir de 1914. Los invito a que vean nuestros próximos videos, por ende, la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Muy bien, vamos a ver, hemos visto. A ver, una breve explicación de lo que corresponde al... Hola a todos. Hoy el tema que vamos a empezar a estudiar es los imperialismos del siglo XIX. Un tema que por denso, mejor separarlo en partes. Ya, listo. Muy bien. Ya, a ver.
Muy bien, vamos a ver el siguiente PPT, más o menos lo que tenemos una idea de lo que significa el, vamos a decirlo así, el imperialismo, ¿correcto? Lo que hemos visto, cómo es el origen, cómo se originó el imperialismo con los países como, por ejemplo, Inglaterra, que es el que más, por ejemplo, más posesiones ha tenido en el mundo, ¿ya? Y hasta ahora, si bien es cierto, ya no tienen control de territorio, pero sí quieren controlarlo de manera económica, de manera ideológica, es decir, nos quieren poner ideas, ¿correcto? Ese viene a ser el nuevo control ahora para los países. Muy bien, vamos a hablar sobre las escuelas geopolíticas. En este caso vamos a hablar de los países desarrollados. Después hablaremos de países como Perú, Chile, Argentina, etcétera, ¿ya? Primero vamos a hablar de los países desarrollados. En este caso, aquí vamos a hacer un extracto de lo que significa el imperialismo, ¿correcto? ¿Qué nos dice? Nos dice así: llamamos imperialismo a la política de dominio territorial, política económica y cultural de las grandes potencias que se reparten el mundo, cubriendo 1/3 del planeta. La expansión fue favorecida por una diversidad de factores: la exaltación del orgullo nacional, la necesidad de nuevas fuentes de materias primas y de mercados, el deseo de ampliar las inversiones financieras o bancarias, la revolución de los transportes y de los medios de comunicación, la presión demográfica y el estímulo gubernamental para desarrollar la emigración. La clara intervención de dominar zonas estratégicas, el permanente progreso del armamento y desarrollo de los ejércitos. Muy bien, aquí al costadito, en el lado izquierdo, vamos a ver todos los países que mayormente se dedicaron a ese imperialismo, ¿correcto? ¿Qué viene a ser el imperialismo? Es el control económico, cultural y político de una región, de un país o de, bueno, no es país, sino de una región, de una sociedad. En este caso, los que más emblemáticos eran Inglaterra, Francia, ¿correcto? Son los que más posesiones tuvieron en el mundo. Y después de ahí ya otros países como Alemania, Italia, España, Portugal, y ahora último, también quiso intervenir también Estados Unidos, quiso participar de ello, Japón, como los últimos, ¿no? Que ya también querían ciertas posesiones en el mundo. Entonces, eso vendría a ser el imperialismo, ¿correcto? Ahora, también nos dice que ideológico, es decir, ¿cómo ideológico? Vuelvo a repetir, nosotros estamos bajo la influencia ideológica de Estados Unidos. ¿Y cómo sí? Muy simple. Creemos que todo lo mejor, lo bueno, viene de Estados Unidos, de tal modo que a veces utilizamos zapatillas de Estados Unidos. La ropa, la vestimenta, los clásicos jeans lo utilizamos, ya sea por moda, comodidad o porque nos vemos bien, pero esa es la influencia occidental. Ideológicamente estamos consumiendo productos de ellos. Entonces, y también, por supuesto, la música. Escuchamos música en inglés. Entonces, nosotros estamos, vamos a decirlo así, ejercen un control de nosotros de manera ideológica. Pensamos que la música en inglés es lo mejor, lo más lindo, lo más bello. Y de repente sí, hay canciones así, aunque no lo entendamos, ¿no es cierto? Pero esa es la manera vamos a decirlo así, de ingresar un país desarrollado, un país fuerte, de ingresar por ese medio, el ideológico, ¿correcto? Y también, por supuesto, con sus ideas, ¿no? Las ideas es que los países de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, siempre nos ponen el hecho de la democracia, que somos un país democrático, que mantenemos 3 poderes, ejecutivo, político y judicial, en todo caso, y que debemos escoger o elegir a nuestro presidente por el voto popular. Entonces, también de esa manera. Por supuesto que es válido, sí es válido para nosotros. Hemos adoptado
parte de esa, vamos a decirlo así, de esa cultura occidental. Muy bien, más o menos eso vendría a ser un imperialismo, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces, imperialismo viene a ser el sometimiento por medio económico, por medio ideológico y por medio político. Ahora, pero en el video hemos visto, profesor, acá dice imperialismo, sí, y en el video también mencionó sobre el colonialismo. El colonialismo ya es algo, otro tema que implica ya una posesión, es decir, estar posesionado de un determinado lugar, es decir, que es como si fuera algo propio, algo tuyo, ¿no es cierto? Lo puedes manejar y controlar de acuerdo a tu política de interés. Eso vendría a ser el colonialismo. Y nosotros ya sabemos cómo es un colonialismo, porque nosotros hemos formado parte del colonialismo español. Entonces, ahí España dirigía su gobierno de manera de acuerdo o regía de acuerdo a sus intereses. Entonces, vamos a empezar con la geopolítica francesa, ¿correcto? ¿Qué nos dice la geopolítica francesa? Vamos a explicar ahí, para que vean ustedes, miren qué es lo que plantean ellos en su política, los franceses. Dice así, la escuela francesa de Vidal, de Lablache, investiga no solo la influencia de los fenómenos geográficos en la vida del Estado, sino otros, especialmente basados en la actividad humana, en la capacidad del hombre para modificar la geografía y aún el ambiente. En general, expresa la importancia de las relaciones, de los intercambios, de las comunicaciones en la vida nacional. Importancia que va creciendo en la medida de las conquistas técnico-científicas, pretende influenciar al mundo a través de la cultura. Miren esa pequeña frasecita. Francia, ¿cómo quiere controlar al mundo? ¿Qué dice ahí la frasecita? Pretende influenciar en el mundo a través de la cultura. Es decir, por medio de ideas. Es decir, nosotros, si pensamos en Francia, por decir, si yo pienso en Francia, yo pienso que es un país donde se desarrolló los derechos del hombre, donde dijeron que el hombre nace libre, el hombre elige su destino, el hombre es el que elige quién lo gobierna. Ajá. Esas ideas se repartieron por todo el mundo con la Revolución Francesa. Todos los países, la mayoría de los países, perdón, no todos, la mayoría de los países adoptan el gobierno democrático. ¿Y dónde nació eso? En Francia. ¿Dónde nació esa frase que dice libertad, igualdad? En Francia. Es decir, que ellos piensan dominar al mundo por esa ideología. ¿Correcto? Entonces también, por supuesto, utilizando la técnica y la ciencia, ¿no es cierto? La técnica y la ciencia también. Claro, no es tan sobresaliente como Estados Unidos o China o Rusia, pero también ellos, ¿correcto? También es válido su tecnología y su ciencia. Profesor, ¿pero por qué ciencia? Porque ya Francia lo ha demostrado, pues. Tiene varios eruditos, personajes que han contribuido a la historia universal, los franceses, ¿correcto? Dentro de ellos tenemos a los filósofos, Montesquieu, tenemos también, por supuesto que tenemos también grandes personajes que contribuyeron a la historia universal. Ahí tenemos a Napoleón, grande figura. Entonces, digamos que ellos en cierto modo han influenciado en el mundo. Esa es su geopolítica francesa, ¿correcto? Y por supuesto también nosotros vemos que, como decimos, ¿no? París, capital de la cultura. ¿Por qué? Porque ahí están los mejores intelectuales, las mejores ideas salieron de ahí, de ese país. Entonces, de esa manera quiere influenciar al mundo por medio de la cultura. Y el que menos dice, uy, no, mejor yo viajo a Francia porque es un país cultural, voy a enriquecer culturalmente. Entonces, ya pues, esa es una manera de la geopolítica francesa de controlar al mundo por medio de la cultura, ¿correcto? Y, pues, claro, por supuesto, también
todo lo último, la novedad que sale en Francia, no sé, los últimos modelos, los últimos gritos de moda, como quien dice, también salen de Francia y tienen influencia en todo el mundo. Y por supuesto, París, ¿no es cierto? París viene a ser la capital de la luz, también nos dicen así, es decir, luz de ideas. Aquí tenemos la escuela alemana. Ya tenemos la escuela alemana. ¿Qué nos dice la escuela alemana? Nos dice, está orientada por Federico Ratzel, Karl Kraushofer y Rudolf Helen. Se considera organicista y determinista por el espacio y la particular situación de las ambiciones de la nación alemana en el pasado. Federico Ratzel, ¿qué nos dice? Nos dice, el espacio es preponderante en la vida de un Estado. Por ende, este no debe ser pequeño. Miren lo que dice Federico Ratzel. Haushofer nos dice, la vitalidad de un Estado hace imperativo la extensión del territorio. Es decir, la vida. Si hay vida en un Estado, hay que extender el territorio. Esa es la idea que nos dice Haushofer. ¿Qué nos dice Rodolfo Helen? Nos dice así, uno de los medios privilegiados para la extensión territorial en la frontera viva, nos dice así, ¿correcto? Es uno de los medios privilegiados para la extensión territorial en la frontera viva. Ahorita voy a explicar qué es frontera viva, ¿correcto? Y ahí en el ejemplo nos pone, el A migra a B, y por los beneficios dados se siente B, expandiendo el espacio. Muy bien, voy a explicar ahorita brevemente eso. ¿Qué nos dice? Acá, ¿qué nos dice la escuela alemana? Primeramente nos dice que el espacio es vital, por eso que vuelvo a repetir. Ustedes tienen conocimiento de la Segunda Guerra Mundial y ¿se acuerdan que en las primeras clases hablamos sobre qué es geopolítica? Y habíamos dicho que les había mencionado que Adolfo Hitler, como recién la escuela geopolítica se estaba iniciando, estaba en nacimiento, crecimiento, Adolfo Hitler adoptó esa geopolítica alemana. ¿Qué les decía? El espacio vital. Significa que Alemania necesitaba bastante espacio para su población, para que vivan bien, para que coman bien. ¿Y qué hizo Hitler? Bueno, pues invadió casi toda Europa, invadió Polonia, ¿no es cierto? Dominó Austria. Y luego también, por supuesto, invadió también Francia, Holanda, ¿no es cierto? Bélgica, ¿correcto? Entonces invadió todos los países que ellos querían. ¿Pero para qué? Para buscar el espacio. Pero, profesor, ¿y los habitantes de esos países? Bueno, los desalojó, pues, se puede decir, ¿no? Y con los judíos, bueno, los exterminó, pues. Hay que deshacerse de los judíos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la política de Alemania, que necesitamos el espacio. Y hay que tomar ese espacio por la fuerza, ¿correcto? Nos dice también que si un Estado tiene vida por la población que tiene, entonces, y hay demasiada población, entonces lo correcto es expandirse, quitarle territorio a los otros países. Aquí donde dice así, donde nos dice así, que para extenderse podemos utilizar las fronteras vivas. ¿Qué viene a ser las fronteras vivas? Vuelvo a hacer un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, como por ejemplo, ahorita dos cositas nomás así, sencillitas. No sé si ustedes han visto que los venezolanos han llegado al Perú. Imagino que sí, disculpen esa pregunta, ¿no? Ya, digamos, está mal dicha. Que los venezolanos llegaron al Perú. ¿Pero por qué? Porque en su país no hay buenos beneficios, están pasando por una crisis económica. En cambio, en el Perú, supuestamente, bueno, antes de la pandemia, estaban bien, había trabajo para los venezolanos, ganaban bien, enviaban dinero a su país, a sus padres, a sus familiares. Entonces, los venezolanos, ¿qué se sentían? Se sentían,
cuando el Perú celebraba algo, ellos también celebraban, se sentían un peruano más. ¿Qué significa? Significa que ellos provenían de Venezuela, llegaban acá al Perú y se sentían un peruano más. Inclusive usaron algunos distintivos. De repente un polito de Perú, de repente algo de Perú que de repente quizás lo adoptaron. No la bandera peruana, por supuesto que eso no, sino digamos actitudes o en todo caso costumbres peruanas para sentirse un peruano más. Entonces eso viene a ser, vamos a decirlo así, una asimilación, ¿correcto? Otro ejemplo puede ser también de los límites entre Chile, Tacna y Arica. Los chilenos vienen a Tacna porque dicen que hay mejores productos, mejores condiciones de vida. Y entonces los chilenos de Arica que vienen hacia Tacna se identifican más con el Perú. Es decir, ya quieren al Perú como si fuera su país. Entonces, eso vendría a ser lo que dice, vamos a decirlo así, adoptan costumbres, ¿no? Pero eso mayormente pasan en las fronteras. En las fronteras, mayormente pasan eso en la frontera. Es decir, si en Tacna hay hospitales, en Tacna hay colegios, en Tacna hay trabajo, centros de trabajo, entonces el hombre que vive en Arica se va a trabajar a una empresa peruana. El hombre se va, vamos a decirlo, se enferma, a su familia lo lleva a un hospital peruano. Y de repente por ahí hay centros recreacionales en el Perú, entonces lo lleva ahí a divertirse ahí en el Perú. Es decir, se identifica con el Perú. Es decir, ya se siente de repente quizás un peruano más, por decirlo así, ¿no? Por los beneficios que le otorga. Porque ya que está en el límite. Ahora, eso sucede también cuando están en la selva. Vamos a decir, en la selva de Perú con Brasil. El problema es que Brasil sí tiene mejores condiciones, el Perú no. Por decir, si uno va a Brasil, en la frontera de Perú con Brasil, en Brasil sí hay colegios, hay postas médicas, hay trabajo. En cambio, el peruano, en su pueblito, ve que no hay nada, entonces se va hacia la frontera con Brasil y se identifica más con Brasil. Es posible, y claro, y hasta envía a sus hijos a las escuelas brasileñas. Inclusive habla el portugués. Y entonces a las finales, digamos, la cultura peruana se pierde y se transforma en la cultura brasileña. ¿Correcto? Eso mayormente. Otro ejemplo más, de repente a ustedes, de repente eso sí lo han visto, mayormente, también es cuando un peruano viaja a Estados Unidos, 5 años, 10 años, y cuando regresa o viene de visita acá a Perú, viene con su, bueno, pues no sé, viene con su dejo del inglés, de estadounidense, viene con sus costumbres o modismos de Estados Unidos, viene con su ropa también igualito, se siente más bien un estadounidense que un peruano. Mayormente eso a veces sucede eso, ¿no es cierto? A veces pasa eso. Muy bien, eso más o menos lo que nos dicen en la escuela alemana, es decir, buscar el espacio para el bien de su población, ¿correcto? Vamos a ver acá la escuela inglesa, ¿qué nos dice Mackinder? La escuela Mackinder, esa también lo hemos estudiado, lo hemos visto en clases anteriores, nos dice, la escuela inglesa de Mackinder, es importante el dominio del mundo a través de la repartición del mar y de la tierra. Con el dominio naval o marítimo se ayudará al comercio, permitiéndole el dominio en el mundo y su economía. Fue Mackinder quien hizo los esquemas geopolíticos trascendentales y audaces que inspiraron a toda la escuela alemana. Aquí está, ¿ves? Aquí nos dice. ¿Qué nos dice la escuela inglesa? Que hay que dominar el mar. Dominamos el mar y tenemos acceso a cualquier parte del mundo. ¿Correcto? Ahora, y por supuesto, dice dominio naval. ¿Qué significa dominio naval? Significa tener barcos de guerra, barcos que apoyen ese dominio. En caso que un país no quiere, en caso que un país se resista, ahí está el ejército, ahí está la marina para dominarlos, ¿correcto? Y por supuesto que el dominio del mar, el dominio de todas las aguas de los mares,
les va a permitir el comercio, ¿correcto? El comercio. Entonces significa que van a poder comerciar con todos los países. Muy bien. A ver, un segundito. Muy bien, ahí estamos. No, nos dice eso la escuela de Mackinder. Por eso en el video ustedes han visto, profesor, pero una pequeña isla que está frente a la costa de Argentina. Es una isla que ni siquiera a veces no hay mucha población. Pero en el año 1982 se entabló una guerra entre Argentina con Inglaterra. ¿Y todo por qué? Por el dominio de esa isla. Esa isla significaba el poder marítimo, el dominio de Inglaterra sobre los mares y sobre las islas. Esa guerra se llevó a cabo porque Inglaterra quería demostrar que todavía tiene el poder sobre el mundo. ¿Correcto? Argentina quería recuperar esa isla para su país. Pero a la final, en esa guerra, perdió Argentina y ganó Inglaterra, ¿cierto? En esa guerra, en la guerra de la llamada Guerra de las Malvinas, ¿no? Entonces ahí nos dice que teniendo el control del mar, podemos comerciar con cualquier parte del mundo, ¿no? Llevar ¿cómo se llama? Llevar nuestros productos, venderlos y por supuesto también adquirir o comprar o en todo caso extraer recursos naturales de otras regiones. Acá nos dice la escuela inglesa de Mackinder, ¿no es cierto? Acá nos dice que mayormente él propuso esa idea para el beneficio de su país, ¿correcto? Ahora, también tenemos aquí, ya hemos hablado de Mackinder sobre las ideas en la geopolítica inglesa. Tenemos a Mahan. Recuerden, el almirante Mahan de Estados Unidos, también igualito. La misma idea que Mackinder. Propuso también dominar el mar para llegar a cualquier parte de la región del mundo y dominar así y tener acceso a los recursos naturales de cualquier parte del mundo. Aquí dice, Mahan consideraba que el ferrocarril había unido los puertos de Europa con los Urales de Rusia y Asia, ¿ya? Y también, por supuesto, nos dice que, acá no se ven letras amarillas, pero más o menos nos da a entender de que esta unión del ferrocarril de un punto a otro significaba el acercamiento de comercio, de vender y comprar productos. Porque el vender y comprar productos nos da mucho dinero. A eso se refiere. ¿Correcto? Entonces, es así entonces que las comunicaciones, las vías de comunicación son un medio para unir el comercio entre ciudades o entre pueblos. Y por supuesto eso genera mayor cantidad de dinero. Ahora, acá nos dice del pivote que ya hemos hablado, que nos dice que Mackinder nos decía que el pivote se encuentra en Asia, ¿no? Por la zona más o menos de entre Rusia, en el país ahorita de lo que vemos de Ucrania, más o menos, ¿no? Aquí si vemos en el lado derecho, vemos aquí justo lo que nos dice el pivote, de casi todo señalando el país de Rusia, ¿correcto? Aquí tenemos el imperio inglés. Todas las regiones del mundo, es decir, Inglaterra, un país pequeñito, tenía territorios en casi todos los continentes, o mejor dicho, en todos los continentes, ¿cierto? Todos los continentes por colonizar. Entonces tenía territorios, por eso se formó el llamado Imperio Británico. Todo lo que está en rosado, ahí está el imperio colonial inglés, ¿correcto? Su dominio para dominar el mundo, ¿correcto? Por eso ellos necesitaban de una flota de barcos de guerra para dominar cualquier parte de la región, ¿ya? Muy bien. A ver, ya al principio, en la primera clase, hemos hablado sobre la geopolítica de China. Acá vamos a decirlo nada más. Nos dice así: se esfuerza por recuperar el tiempo perdido e intentar intervenir en el juego geopolítico mundial, reincorporar
a Taiwán al dominio de China continental. Liderar el tercer mundo. Irradia influencia en los estados vecinos, Indochina, el sureste asiático. ¿Correcto? ¿Qué nos quiere decir? Nos dice que China ha estado, vamos a decirlo, tranquilo, pero ahora ya quiere recuperar el tiempo perdido, porque fueron uno de los últimos en desarrollarse, ¿no es cierto? Entonces, ahora quiere tener un papel importante en el mundo. Y quiere ser el defensor de los países pobres, así como Perú, de repente países en África, países en América Latina. Quiere ser el defensor. ¿Ante quién? Ante Estados Unidos, que nos, vamos a decirlo así, que nos controla Estados Unidos, no nos deja desarrollar, no nos deja surgir. Entonces China nos quiere dar esa solución. Y por supuesto, ahorita China tiene pendiente con la isla de Taiwán, ¿no es cierto? Quiere unirse con Taiwán, pero los taiwaneses no quieren porque son de tendencia comunista. Los taiwaneses son de tendencia comunista, perdón, los chinos son de tendencia comunista y los taiwaneses son de tendencia capitalista. Entonces, un poquito que por ahí se resiste. Y por supuesto que Taiwán está apoyado por Estados Unidos. Si en caso China invade, Estados Unidos interviene ahí. Y posiblemente se dé una guerra entre China y Estados Unidos por la isla de Taiwán. Sería un pretexto. En conclusión, nos dice así: como su nombre nos está indicando, es la combinación del estudio del entorno geográfico de una ciudad, región o nación determinados, en combinación con el análisis de los factores políticos que han intervenido desde su fundación hasta estos días. Contando como ciencia complementaria a la historia que nos ayuda a entender lo mejor de manera el pasado y presente de una comunidad, además de poder establecer una teoría de cómo sería el futuro. Esta abarca una serie de escuelas y teorías que podemos decir fueron de mucha importancia para el desarrollo de la humanidad constante. ¿No es cierto? Entonces, estas geopolíticas se basan para el bienestar del futuro de cada país, de cada nación, de acuerdo al interés que ellos están manejando, ¿correcto? De acuerdo al interés que ellos están manejando. Muy bien, hasta aquí terminamos la clase, ¿correcto? Vamos a terminar la clase. Muy bien, ¿alguna preguntita? No hay preguntitas, entonces